En el último video analizamos una función e intentamos dibujar su derivada, y en este video veremos una función e intentaremos dibujar su antiderivada. Y su antiderivada parece ser una palabra como que media elegante, pero la antiderivada de una función es una función cuya derivada es esa función. Por ejemplo, tenemos aquí a f de x y digamos que la antiderivada de f de x, la antiderivada de f de x es f mayúscula de x. Esta tiende a ser la notación cuando estamos hablando de la antiderivada. Esto simplemente significa que la derivada de f mayúscula de x, lo cual es igual a f mayúscula prima de x, es igual a f de x. Lo que intentaremos hacer aquí, tú puedes ver que tenemos nuestra f de x y vamos a pensar cuál es una posible función de la cual ésta pueda ser su derivada. Esto lo vas a estudiar con más detalle cuando veas cálculo integral, pero hay varias funciones de la cual esta podría ser su derivada y nuestra meta en este video es dibujar una posibilidad razonable. Entonces pensemos en ello un poco. Acá tenemos a y es igual a f mayúscula de x. Lo que intentaremos hacer aquí es dibujar una función donde su derivada pueda verse así. Y lo que hacemos es ir de lo que tenemos acá a esto tomando su derivada. Entonces pensemos en cómo podría verse una función cuando vemos su derivada. Cuando vemos su derivada, dice que en el primer intervalo, en este primer intervalo lo voy a hacer en morado, es este intervalo desde x igual a 0 hasta llegar al valor cualquiera que sea este de acá arriba. Nos dice que la pendiente es una constante positiva de valor 1. Entonces voy a dibujar una línea con una pendiente de constante positiva 1 y yo podría desplazar esta línea hacia arriba o hacia abajo porque hay muchas antiderivadas posibles. Simplemente voy a elegir la que mejor me convenga. Entonces yo podría tener una línea que se mira algo así. Lo que intento hacer es dibujar una línea con pendiente positiva 1 lo mejor que pueda. Entonces se ve así y yo podría hacer que la función esté definida o no. La derivada no está definida en ese punto. Sin embargo, yo puedo dejar mi línea definida o indefinida como mejor me parezca. Esto tal vez sea un punto de discontinuidad en la función original, no tiene por qué serlo, simplemente yo intento dibujar una posible función, entonces digamos que sí está definido en ese punto, pero como esto va a ser discontinuo, la derivada estará indefinida en ese punto. Y ahí tenemos nuestro primer intervalo. Ahora veamos el segundo intervalo, el intervalo que inicia donde termina el primero, hasta llegar más o menos aquí. Como puedes ver, la derivada es una constante negativa de menos 2, entonces eso quiere decir que acá arriba tendrá una línea, una pendiente constante de valor menos 2, tendrá el doble de declive que la función anterior. Yo podría simplemente hacer una función continua, y bueno, parece que este intervalo tiene la mitad de longitud que este otro intervalo. Ve, aquí está, más o menos parece eso, ¿no? Podría yo simplemente dibujar una línea con pendiente de menos 2, entonces se miraría algo así, lo voy a hacer un poco mejor. Aquí, de aquí a acá, se miraría algo así. Y ahora bien, esta línea tiene una pendiente de 1, lo podemos ver en su derivada, aquí lo ves. Y esta otra línea tiene una pendiente de menos 2, pendiente de menos 2. También lo podemos ver en su derivada. Ahora, aquí se pone la cosa interesante. Yo podría trasladar esta línea hacia arriba o abajo. No tiene por qué ser una función continua, pero lo hago por divertirme. Ahora, aquí hay muchas posibles antiderivadas de esta función. Muy bien, entonces, ¿qué sucede en el siguiente intervalo? ¿Qué sucede? Aquí lo voy a hacer en naranja. La pendiente inicia en un valor alto, en 2 positivo, pero después decrece hasta llegar a 0. Aquí está el 0. Entonces acá está 0. Y después se hace más y más y más y más negativa. Entonces intentaré hacer una función continua. No tiene por qué ser continua, simplemente lo hago por diversión. Así que aquí la pendiente es positiva, es de 2 positivo. Será una línea con pendiente positiva 2, lo contrario a la anterior, la otra era de menos 2. Luego se hace cada vez menos y menos positiva, aún aquí es positiva, hasta llegar a 0. Y donde es 0, más o menos será
Más o menos por aquí, supongo. Ajá, por aquí. Entonces lo que tendremos es como una parábola hacia abajo. Nótese que la pendiente tiene un valor positivo, aquí tiene pendiente 2, luego se hace menos y menos y menos positiva hasta llegar al 0. Después la pendiente se hace negativa, entonces nuestra función se mirará algo así sobre el intervalo. De hecho, no me gustó bueno, lo haré un poco mejor porque nótese que, bueno, esta función es simétrica, ¿cierto? Entonces nuestra curva se mirará, también debe ser simétrica, entonces se mirará algo así. Y finalmente el último intervalo. Vamos con el último, aunque parece ser que sigue indefinidamente. Entonces, bueno, tiene pendiente 0, no tengo por qué dibujar una función continua, pero cuando la pendiente es 0, eso quiere decir que tengo una línea con pendiente 0, tengo una línea horizontal, podría dibujar esa línea horizontal aquí arriba, entonces podría yo decir que es discontinua, o podría dibujarla también aquí, acá abajo, y tratar de hacer que mi antiderivada sea una función continua. Una vez más, yo podría desplazar cualquiera de estos segmentos hacia arriba o hacia abajo, hubiera obtenido la misma derivada, pero no tendría una función continua como esta, ¿cierto? Pero tuvimos éxito, porque construimos una posible antiderivada para f de x. Ahora, como recordatorio, la antiderivada es una función donde f de x podría ser su derivada.